Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 20 de enero. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Una nueva semana, muy importante. Las cosas que vamos a tratar el día de hoy en nuestro programa, en una conversación acerca del presente y el futuro de nuestro país. No solamente a propósito de lo que ocurre acá en su interior, en su seno, sino también en lo que ocurre en el entorno internacional. Por ejemplo, el día de hoy, hace escasa hora, una hora, poco más, acaba de tomar posesión de la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ya había ejercido esa función importantísima hace ya algún tiempo. Lo cierto es que hay un nuevo entorno y acerca de esta realidad que vivimos y esta realidad que nos circunda, vamos a estar conversando el día de hoy con Eustoquio Contreras. Eustoquio Contreras, abogado, ex viceministro de Relaciones Exteriores, antiguo constituyente, dirigente político, hoy al frente de un movimiento independiente que se denomina Movimiento Independientes por Venezuela. Bienvenido, doctor. Gracias, Mario, contento. Un gran saludo aquí a tu audiencia y feliz año, un poco retardado, así pero es. No nos habíamos visto. Pues. Así es, feliz Siempre año. Bueno feliz año también para ti. Me gustaría, Eustoquio, que habláramos un poquito acerca del futuro, eso que yo planteo del futuro de Venezuela. ¿Cómo lo ves tú a partir de esta realidad tan compleja que tenemos? Los venezolanos tenemos razones para ser optimistas respecto al devenir inmediato, tenemos razones para sentirnos esperanzados en que Venezuela respire democracia, respire bienestar, reconciliación, retorno de los venezolanos que han migrado por millones. Mario, indudablemente que sí. Cuando la fe está viva y la esperanza latente, hay futuro. Y por lo demás, los tiempos malos y los tiempos buenos de las repúblicas corresponden a la naturaleza de los procesos políticos. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Nosotros estamos asistiendo a la etapa más crítica de una crisis continuada de muchos años. Y al lado de la crisis de la República se vienen desarrollando grandes esfuerzos por la recuperación del país. Y eso tiene un entorno que es importante establecerlo siempre como marco teórico de la actuación. Venezuela, ¿cuál es el origen de los problemas en Venezuela? La sucesión en los últimos tiempos de gobiernos autoritarios y populistas. Frente a un país que tiene ansia de vivir en democracia, de vivir con justicia social, donde la decencia encuentre un ambiente para el ejercicio de la relación entre los ciudadanos. Ese autoritarismo y ese populismo se expresa en un desprecio por la institucionalidad, con actuaciones al margen del Estado de Derecho, y el populismo gubernamental, donde no hay planificación de políticas públicas, donde los funcionarios no saben a qué atenerse, sino que siempre están improvisando para llevar los recursos del país, de la nación, de una manera que les sea útil al clientelismo político para mantener el control del poder. Esa es la característica con la que estamos viviendo. Y por eso es que tú ves que lo que se trata no es de competir en la idea, confrontar las ideas, sino acabar, destrozar moralmente, acabar el portador de las ideas, presos políticos, laboratorios de guerra sucia. Entonces el país está cansado de eso y lo demostró el 28. El 28 de julio se demostraron dos cosas. En primer lugar,
tres cosas. Que los gobiernos autoritarios no todo el tiempo plasman de miedo a la sociedad. Otro aspecto, el segundo aspecto, es que el país se agotó en espera y impaciencia y por eso actuó, fue a votar. Y el tercer logro, la tercera manifestación, es que la gente asumió el discurso, asumió la directriz de participar para buscar una salida en el campo electoral. Y ya ves que los venezolanos cumplieron, porque de cada 10 venezolanos que fueron a votar, por lo menos 7 lo hicieron en contra del gobierno y a favor del cambio, en el marco electoral y democrático. Por eso yo creo que hay esperanza en Venezuela. Sin embargo, fíjate, hubo un acto electoral el 28 de julio cuya conclusión constitucional no se materializó y han quedado enormes dudas respecto a por qué ese resultado no se dio a conocer tal como está previsto en la legalidad, en la normativa y tal como además se ha hecho históricamente con resultados desglosados mesa por mesa, centro electoral por centro electoral, y no se hicieron tampoco las auditorías finales de cierre de ese proceso. Entonces eso dejó, digamos, un gran vacío de información, pero peor que eso, ha dejado un gran vacío de confianza en el sistema electoral. Muy bien, mira, yo te voy a cambiar el pretérito pasado del verbo, de que no se realizó. Ajá. Por el presente, no se ha realizado. Esto está en curso. El proceso electoral, en sus efectos y en su formalización definitiva del 28 de julio, está en pleno proceso. La comunidad internacional, en su mayoría y la mayoría de los venezolanos, no aceptan los resultados que formalmente presentó el Consejo Nacional Electoral por carecer precisamente de los elementos que definen la legalidad y la legitimidad de un proceso a la luz de la legislación venezolana. Esto es un acto, la juramentación que hizo el Consejo Nacional Electoral no estuvo basada en los requisitos que establece la ley. Y por eso es que esa es una juramentación, la que se hizo luego la proclamación del 10 de enero, carente de aceptación popular y muy viciada de legitimidad y de legalidad. De tal manera que cuando hablamos entonces, al comienzo del marco conceptual de este problema que tiene el país, que es el autoritarismo y el populismo, vamos a encontrar una explicación de lo que pasó el 28 de julio, que es que el autoritarismo se impuso fuera del Estado de Derecho. Los problemas se resolvieron por la vía de los hechos y de la fuerza. Y eso es lo que está privando ahora. Y tú sabes por qué eso es triste. Porque la gente se ha mentalizado para creer entonces que la estabilidad de que los que están ejerciendo el gobierno por la fuerza no lo da la ley y la legitimidad de la voluntad popular, sino los hechos y la fuerza, trayendo gravemente como conclusión que la estabilidad de quien ejerce la presidencia será posible hasta que una fuerza mayor y unos hechos que favorezcan al cambio se impongan. ¿Eso crees tú que es el pensamiento mayoritario de la población? Indudablemente. Mira, ahorita la gente piensa que es por una fuerza distinta a la electoral. Sí, lo que no quiere decir que sea violenta. Ajá, explícalo. Que sea guerrerista, que eso es lo importante. Mira, esta crisis del populismo y del autoritarismo ha traído como consecuencia un pensamiento que ya buscando por la vía de los hechos y de la fuerza las soluciones, cuando ven que el diálogo y los procesos electorales no resuelven problemas. Y es cuando se dice que la paz por la fuerza, es decir, usar la fuerza para garantizar la paz. Pero buscando como instrumento la máxima presión social y no la guerra, no las armas, no las bombas,
no los golpes de Estado. Cuando tú dices usar la fuerza para conquistar la paz, ¿a qué fuerza te refieres? A la fuerza social, A la fuerza social, a la fuerza diplomática, a la fuerza de opinión, a la fuerza moral, a la fuerza política, pero sobre todo a la fuerza de la opinión. Sobre todo cuando el derecho internacional le otorga legitimidad a algunas naciones de no ser indiferente a lo que pasa en un país cuando lo que está pasando afecta sus intereses. Y es el caso que vemos con Venezuela y con otros gobiernos del hemisferio, a la luz de lo que está pensando la comunidad, de las preocupaciones de la comunidad internacional. Cuando la comunidad internacional cree que se está afectando el derecho internacional, cuando se violan los acuerdos que son ley interna, cuando se le da incorporación a través de la legislación de cada país, bueno, es de carácter obligatorio observar algunas determinadas conductas. Y cuando estos gobiernos la violan, le da derecho a esos países que hagan presencia en la conjunción de fuerzas. Y en el caso de Venezuela, no nos sorprende. No nos sorprende porque ya vemos que tanto el gobierno como la oposición han ido escalando en el tablero internacional cada vez más, hasta el punto que hemos visto el presidente Nicolás Maduro decir recientemente que cuenta con Nicaragua y con Cuba para hacer una conjunción de fuerza y por las armas defender lo que ellos consideran tienen que defender. Te pregunto, Tokio, cuando tú hablas de esa conjunción internacional de fuerzas, que tú la refieres a lo social, a lo político, a lo diplomático, etcétera, a lo popular, hay quienes pudieran interpretar lo que eso tiene una suerte de asociación con aquella idea que tienen algunos de que la solución venezolana pasa por una intervención militar extranjera. No, sí, tiene mucha razón, hay que aclararlo. Afortunadamente, lo que hemos dicho hasta ahora no da para que se piense así, sino que la gente se va por las concepciones clásicas de la fuerza y de la lucha, por lo que es la guerra convencional, que eso está dejando de ser, eso está pasando de moda. Te voy a poner un ejemplo que es la alta presión con objetivos. Máxima presión no fue la política que el propio Donald Trump utilizó en aquel momento frente a Venezuela, creo recordar. Pero son matices. Pero te voy a poner un ejemplo ahora. ¿Qué es la no presencia de los presidentes en la juramentación de Maduro? ¿Tú crees que eso es poco? Que solamente a Maduro lo acompañaron dos presidentes estigmatizados como están desde el punto de vista de la paz y los derechos humanos. Es un golpe mortal en el prestigio internacional. Pero más que eso, ¿cuál es la lectura política de eso? El aislamiento. El aislamiento, y son la gente que dijeron que el mundo ganó y que hubo un gran fraude, que declararon legítimo presidente electo, para aquel momento estamos hablando, al mundo, y declararon un gran fraude electoral, con fines de quedarse quienes ejercen el poder en el poder. Entonces, la no presencia, la soledad que Maduro tuvo de jefe de Estado en esa juramentación es una percepción coherente de cómo la comunidad internacional está apreciando la realidad de Venezuela. La gente dice, ¿y por qué no actuaron antes? No podían actuar, porque Maduro, aunque tú lo pongas entre comillas, fue presidente constitucional hasta el 10 de enero. Cualquier ataque, aunque fuera a Maduro el presidente electo, podría verse como un ataque al presidente constitucional. Hoy en día las cosas han cambiado diametralmente opuestas y aquí el juego está comenzando. Aquí no se puede hablar del pasado. ¿Cómo denominarías tú hoy en día entonces al primer mandatario nacional? Un presidente por la fuerza y por la vía de los hechos, al margen de la institucionalidad, con los riesgos que ello implica. No tengo la menor duda que a la luz del derecho, no solamente del derecho internacional, sino de la legislación interna. Ok, ahora fíjate, el presidente Maduro se juramentó el 10 de enero. 10 días más tarde, es decir, hoy, se acaba de juramentar el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué significación tiene la conjunción de esos dos hechos políticos?
desde tu punto de vista. Bueno, ¿Qué impacto puede en tener primer esa lugar, realidad para la vida venezolana? Hay que destacar que hay una coincidencia constitucional, Así es. porque la Constitución de los Estados Unidos establece que ese sea el lapso y los actos para la elección y proclamación y toma de posesión del presidente de los Estados Unidos. Y la de Venezuela establece que de la el misma 10 de enero... pero sí seguramente tiene una conexión política y geopolítica que se le está dando a la gente. Porque no es un secreto que tanto el gobierno como la oposición se han gestionado muy duro el apoyo de la presidencia de los Estados Unidos. Y desde hace rato. Con Trump la oposición logró un poquito de apoyo la vez pasada, en el primer periodo presidencial. Con Biden no falta quien diga que le fue muy bien a Maduro, y ahora en el segundo mandato de Trump se presagian momentos no halagadores para el gobierno. Cuestión que yo no comparto mucho, porque es una realidad en el análisis político, pero eso es un problema interno de los venezolanos. La solución a los problemas de los venezolanos tiene que estar llevada por los venezolanos. Ahora, el gobierno ha llevado esto al tablero internacional y es muy difícil entonces que quienes no estén de acuerdo con lo que está pasando en el país sean indiferentes a que el gobierno use apoyos internacionales para mantenerse de manera fraudulenta en el poder. De tal manera que eso puede ser explosivo en los próximos días y en los próximos meses. ¿Qué puede esperarse de Donald Trump en la presidencia de la República, en la presidencia de los Estados Unidos? Ellos no son una república, no se denominan república. ¿Qué se puede esperar de él respecto a Venezuela? Mira, solo podemos referirnos a los elementos del análisis político, porque uno no tiene deseo que tenga un determinado comportamiento. ¿Qué se puede esperar? Lo que podemos, si hay algo que se puede esperar, suponer que pueda ocurrir. Yo diría que más que esperar, cómo interpretar el arranque del gobierno de Trump con relación a su política exterior y el caso venezolano. Lo que sí es incontestable es la narrativa que tiene. Si la práctica y el desarrollo de la política internacional para Venezuela se va a responder o corresponder con la teoría que viene expresando el propio Trump y sus altos funcionarios para la política exterior, para el hemisferio y para Venezuela, indudablemente que Trump vendría a tomar decisiones nunca antes esperadas para contribuir a las soluciones de la crisis. Cuando tú dices nunca antes esperabas, ¿qué te imaginas que pudiera ser? Sanciones. Más sanciones. Muy severas, ya las anunció y las está ejecutando. Sanciones muy severas, y esto va a traer como consecuencia que lo que es económico nadie lo quiere porque pone mucho a sufrir el pueblo, pero es una realidad que está ahí. Se va a agudizar ese bloqueo. Indudablemente que se va a agudizar, es lo que han anunciado. Yo debo aclarar esto, que nadie diga, bueno, gustó que vino aquí, que esto y qué es lo que él decía. No. Yo creo que es una fatalidad para este país, pero es una realidad. Es una realidad. ¿Entiendes? Que así como de parte de Maduro y del continuismo se están haciendo de aliados internacionales, de la otra parte también. Y ha sido lo que ha exteriorizado, que vienen con sanciones muy duras. Y lo primero que quieren crear con esto es que el gobierno se vaya por los caminos verdes, se salga cada vez más de la institucionalidad y en este caso del derecho internacional, cuando se necesita el derecho internacional o el derecho interno de esos países, llenar los requisitos de ley, lo que llamamos los abogados, los supuestos de hecho establecidos para ellos intervenir. Y recuerde que esto no es un problema nuevo en Venezuela, ni es un problema de Trump, es un problema de los Estados Unidos, porque la postura de los Estados Unidos con Venezuela arrancó con el gobierno de Obama, cuando declaró la situación de Venezuela,
Era una amenaza inusual y extraordinaria. Inusual y extraordinaria. Los Estados Unidos. Como queriendo decir, Venezuela no tiene fuerza para ser enemigo directo de los Estados Unidos, pero en la medida que le sirva de santuario, de espacio político, de operatividad a los cuerpos represivos, terroristas y el narcotráfico, en esa medida se convierte en un enemigo, y por eso es un enemigo inusual. Ok. Estamos conversando con Eustoquio Contreras, dirigente político, abogado, ex viceministro de Relaciones Exteriores. Él es en la actualidad coordinador nacional del Movimiento Independiente por Venezuela. Te pregunto, Eustoquio, si la comunidad internacional debe apelar a eso que tú llamas la fuerza de la presión diplomática, ¿qué le queda a los venezolanos? La gente que fue a votar el 28 de julio y que votó por el cambio, aquellos que votaron por el cambio, ¿qué deben hacer? Mire, yo creo que lo que los venezolanos hicieron lo que corresponde a la consecuencia de lo que fue el cumplimiento de su compromiso el 28. Aquí hay miles de reuniones pequeñas, miles, millones de comunicaciones telefónicas. Aquí hay sentimientos que se expresan en el seno de la familia. Tal vez una angustia porque la dirección política tal vez no informaba adecuadamente. El país está en movimiento. No está apagada la llama de la esperanza y del cambio. Y eso va a ser largo, porque aquí lo importante y lo hermoso de esto, Mario, es que yo tengo la sensación, y por eso creo mucho en los mecanismos de presión y en eso que llaman la paz a través del poder de la fuerza. Porque aquí, y cuando desarrollando esto te digo, que no se inscribe en el marco de las guerras, de las luchas convencionales, que es la guerra y la violencia, porque lo que busca esta salida de la máxima presión no es sacar por la fuerza a quien esté gobernando, sino a crearle el fundado temor de que ya no puede seguir manteniendo con maniobras el poder, y entiende que la salida es negociada. Aquí al final, aunque la gente no me entiende esto que voy a decir, aquí al final la salida va a ser negociada. Y a Dios gracias que sea así, porque si la salida no es negociada, será por las armas, será por la fuerza, será por la confrontación. ¿Por qué la salida va a ser negociada? Porque esto puede llevar a un agotamiento máximo a las estructuras que mantienen el poder, y van a llegar un momento que se cambie la relación entre los temores. Nosotros analizamos en un foro el problema de Pérez Jiménez. ¿Por qué Pérez Jiménez el 15 de diciembre creía que el mayor costo era negociar? Porque se creía fuerte. Pero menos de un mes después pensó que el mayor costo era insistir en quedarse en el poder, y por eso negoció su salida. Porque Pérez Jiménez no fue que salió corriendo a medianoche, negoció la salida. Le pusieron un avión, le dejaron llevar a su familia y un poco de dólares, pudiendo negociar en mejores condiciones. Pero es que esto tiene que tener una salida, y no queremos que sea por la vía violenta. Un agotamiento máximo, un acorralamiento psicológico va a ayudar a crear esas condiciones. Ok. El gobierno ha convocado a varias fuerzas políticas a discutir sobre un conjunto de procesos electorales que están previstos constitucionalmente para este año. Estamos hablando de elecciones de alcaldes y concejales, elecciones de gobernadores y diputados a los consejos legislativos regionales, y elecciones parlamentarias, porque también se vence el mandato de la Asamblea Nacional. Me gustaría que habláramos, después que cumplamos compromisos publicitarios y escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, que hablemos un poquito de ese aspecto, respecto del cual, por cierto, ayer María Corina Machado ha convocado a no participar en ningún tipo de elecciones mientras no se resuelva el tema del 28 de julio, que se
juramente como presidente de la República Edmundo González Urrutia. Vamos a ir a la pausa, queridos amigos y amigas, y al regreso leeremos también muchos mensajes, comentarios que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 y del Instagram de Radio Rumbos 670 AM. No se vayan. Mientras viene el avance del noticiero Tokio para las redes sociales, háblanos un poquito del movimiento Independientes por Venezuela. Muchas gracias. Pues mire, este tema para nosotros es sensible. Nosotros estamos trabajando y el movimiento está muy fortalecido. Es un movimiento de cuadros. Estamos luchando por su legalización, pero no hemos podido, como están las situaciones en el país. Pero yo aprovecho a aclararte que nuestra posición en cuanto a los grandes temas no se han dado a conocer esas posiciones porque no las hemos discutido. Sin embargo, apareció un vocero abrogándose la autoridad del movimiento, diciendo que ha participado o que va a participar en el diálogo y que ya apoya la agenda del gobierno. Sin ser parte de esa organización. Sin ser absolutamente parte. Eso no, eso es fraudulento, eso es mentira absolutamente. El vocero de ese movimiento somos nosotros, los que tú conoces. Y esta persona ha utilizado el nombre del movimiento Independientes por Venezuela. No nos vamos a ocupar a fondo de la parte subjetiva, porque de sicarios políticos esto está lleno. Nos interesa sí llegar a los actores intelectuales de esto, pero todavía no tenemos elementos de convicción para hacer señalamientos, pero no nos extraña lo que pueda pasar. Ok, vamos entonces a escuchar a Alex Márquez. ¿Ya? Quedan 2 minutos. No, entonces continúa hablándonos sobre el movimiento. Entonces nosotros no nos alarma, sí nos preocupó y creo que estas prácticas no ayudan, pero no nos extrañen en un país donde el sicariato político, material e intelectual está a la orden. ¿Quiénes integran este movimiento que tú lideras? Hay una comisión política, está Pablo, que está el secretario de organización, que está aquí conmigo. Vamos a hablarlo aquí rápidamente. Está Omar Dávila, está Antonio Sotillo del Estado de Aragua, está Alex Electorales, está un amigo que tenemos, Carlitos de Zulia, y en cada estado tenemos unas comisiones de referencia. No es propiamente un partido de masa. Nosotros estamos constituidos por perfiles de personas técnicas. ¿Qué proveniencia política e ideológica tiene? De todas. Viene gente que ha comulgado en el campo de la oposición y del gobierno en los diferentes momentos. Nos definimos como de centro desde el punto de vista ideológico. Creemos que los extremos ideológicos y la hegemonía de partidos le ha hecho un gran daño a la democracia política y por eso nos ubicamos en el centro y en el pluralismo y nos basamos en la construcción de teorías manejando la organización y la consulta para que sean construcciones colectivas. Y en ese sentido queremos consolidarnos para que en su momento hacer un planteamiento de una unidad más amplia. ¿Y forman ustedes parte de alguna alianza con algunas otras organizaciones? No, tenemos reuniones con los grupos de izquierda, de la Universidad Central, el grupo Asa Nuevo. Sí, sobre todo tenemos mucha reunión con los sectores de los partidos del polo patriótico que han sido judicializados por el gobierno, que son varios. Recuerden que por el Partido Comunista. El gobierno ha dividido a todos los partidos del polo patriótico. Y después, cuando se les acabó los partidos del polo patriótico, comenzaron por la oposición. Nosotros estamos haciendo causa común en el debate permanente, pero también nos hemos reunido con factores de la oposición democrática de este país. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. Al momento en Notirrumbos, el periódico impreso en la radio. Notirrumbos informa. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó que los próximos días 22 y 23 de enero se va a realizar el primer ejercicio Escudo Bolivariano 2025 en defensa de la paz y la democracia del país. Notirrumbos informa
La Secretaría de Gobernación de México, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria en este caso, detalló hoy lunes los alcances del programa México te abraza, con lo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum va a atender a las y los inmigrantes que sean deportados de los Estados Unidos. La comunidad de Altamira, parte alta del cementerio, denunció el pésimo trabajo que realizaron en la calle principal y que fue convertida en un resbaladero de chivo. Cada vez que llueve, la calle se convierte en una pista de hielo. Nadie sube y nadie baja. Informó de Rumbos. 2:33 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando a cualquier hora. Radio Rumbo 670 AM. Gigante. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez. Por el Gigante Rumbo 670 AM. Sí. Continuamos, amigos, en buena hora. Muy importante, amigos, para las personas de la tercera edad, evitar las caídas. De verdad que representan muchísimo riesgo para cualquier persona, pero en lo particular para las personas de la tercera edad. Muchas veces estas caídas no son accidentales, sino que son producto también de algún problema médico de base. En estos casos hay que recurrir a la investigación médica y yo pongo al servicio de ustedes el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, una persona entregada al cuidado de la salud de los adultos mayores. El doctor Portillo, aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y también profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Los invito a tomar nota de su teléfono, que puede ser de vital importancia, ya sea para usted, para algún amigo, para algún familiar. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Estamos conversando, amigos, con Eustoquio Contreras, abogado, dirigente político. Por cierto, fue secretario general del Movimiento Electoral del Pueblo, uno de los partidos que se pudieran considerar históricos en Venezuela, porque surgió en el año 67, de lo cual han pasado ya un montón de tiempo, pero ya también muchos años han pasado desde que Eustoquio ejerció esa dirección de ese partido. Lo cierto es que él ahora lidera un movimiento que se denomina Movimiento Independiente por Venezuela. Y está con nosotros analizando la realidad venezolana del día de hoy. Y quería precisamente, en el marco de esa conversación, tocar el tema de las elecciones previstas para este año. Hay una constitución, más allá de si la constitución es violada o no, es una constitución que está vigente. Y esa constitución marca para el año 2025, para este año, marca la culminación de los periodos de varios órganos de gobierno. Estamos hablando de la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo Nacional, vence su mandato este año. También el mandato de los gobernadores, el mandato de los alcaldes y de, por supuesto, los consiguientes miembros de los consejos legislativos regionales y de los cuerpos edilicios, de los concejales. Frente a esos actos electorales, el gobierno ha tratado rápidamente de que la gente se olvide del 28 de julio y ponerse en función de la elección de los nuevos representantes populares en todos esos organismos. María Corina Machado el día de ayer hacía un llamado a no participar en más procesos electorales mientras tanto no se retome el proceso de lo que ella considera que es lo ajustado legal y constitucionalmente, el proceso de instalación en la presidencia de la República de Edmundo González Urrutia, de quien asegura ganó estas elecciones en buena lid. Para nuestro invitado, Eustoquio Contreras, ¿qué
debe hacerse frente a estos hechos políticos que tienen gran trascendencia para la vida nacional. Me refiero a los actos electorales y me refiero también a lo que ha sido esta postura zigzagueante en algunos factores de oposición que en algunos procesos han convocado a la participación y en otros casos a la abstención. Por cierto, en los actos abstencionistas siempre hemos salido mal, los venezolanos. Entonces me gustaría que tú dijeras cómo debe orientarse la sociedad venezolana en esta coyuntura del 2025. Seguro, Mario, es una pregunta muy importante y muy amplia, ¿no? Sí. Efectivamente, Mi Venezuela, el Movimiento Independiente por Venezuela, está discutiendo ese tema y no tenemos posición definitiva al respecto, aunque sí te puedo hablar de cuáles son las tendencias que prevalecen entre nosotros. Pero empiezo por decirte que, a pesar de que no hemos discutido eso, apareció alguien arrogándose la autoridad de nuestro movimiento, ya adelantando un compromiso de Mi Venezuela con el gobierno. Debemos decirle que absolutamente eso no se corresponde con la verdad. No queremos saber, no sabemos a esta altura si es producto de una coincidencia fortuita que en la construcción, En el uso de ese nombre. en el uso de ese nombre, o es parte de una maniobra pues a la que estamos acostumbrados a ver en este país, pero no nos adelantemos y mucho menos en negativo. Ya vendrá el momento para saber qué pasó y así lo informaremos. De todas maneras, hacemos la aclaración para evitar confusiones. El movimiento independiente por Venezuela que nosotros estamos llevando adelante no tiene posesión gobiernera ni burocrática en los temas que se están discutiendo. Ahora bien, mira, el gobierno tiene una agenda de trabajo desesperada para producir actos de efectos que hagan olvidar lo que pasó el 28 de julio y el 10 de enero. Y en eso ha usado el planteamiento electoral, porque este es un país amante de las elecciones. Y el espejismo electoral y político tiene también una ancha franja en este país. La gente cree que esas son las soluciones. Nosotros creemos que no es así, hay que ver esto con cuidado, porque las elecciones son una solución en países en crisis como este, cuando tienen condiciones para producir resultados legítimos y legales, pacíficos, ampliamente aceptados. Pero cuando las elecciones adolecen de los requisitos de la legislación nacional y de los estándares internacionales, lejos de alcanzar soluciones, lo que aumenta son los compromisos existentes, los conflictos existentes, como ocurrió el 28 de julio. Entonces nosotros no es que estamos en contra, amamos las elecciones, pero las elecciones que tengan condiciones para solución. Por lo menos una solución en el país, tú me preguntarías, ¿cuáles serían? Bueno, una elección sin presos políticos, una elección sin inhabilitados políticos y una elección regida por un órgano electoral donde sus nuevos rectores sean consensuados con las principales fuerzas, sino con todas las fuerzas que concurren en las contiendas electorales. Esa sería una solución perfecta. Mientras tanto, yo creo que no hace falta ningún diálogo. Ahí está la ley y ahí están los rectores del Consejo Nacional Electoral. Cuando se vence el tiempo de ley y los mecanismos administrativos rijan lo que hay que hacer, bueno, cada quien sabe si participa o no, porque independientemente de lo que aconseje la opinión política, tú hablabas de la postura de María Corina, bueno, es coherente con que todavía en verdad luce contradictorio que cuando todavía no hemos salido de un gravísimo problema, cuando no vemos los actos conclusivos formales de ley del proceso electoral del 28 de julio, ya estemos metiendo el país en otro debate electoral, a no ser que se use este escenario
para buscar, entre comillas, la llamada normalización política del país después de los hechos del 28 de julio y del 10 de enero. Entonces yo creo que todo a su debido tiempo. El país no requiere ahorita más elecciones, el país lo que requiere ahorita es que todo el mundo se dedique a gobernar, a hacer política, a administrar justicia, que funcionen los poderes bajo los principios de separación de estos. Se habla también de un consenso por una reforma constitucional. Dios mío, el problema de esta constitución no es que adolece en sus alcances, sino que no se cumple. Nada vamos a hacer nosotros. Podemos reformar 20 veces la constitución, crear muchas nuevas constituciones, pero si no hay el ánimo y la voluntad y la ética de cumplirla, no tendría sentido. Entonces aquí hay que dar un gran debate, muy responsable y muy serio en ese sentido. Ahora fíjate, si esos cambios en la primera magistratura nacional no se dan, si esa tesis que tú planteas de la fuerza, o mejor dicho, la paz por la fuerza, que no es fuerza militar, sino una fuerza moral, etcétera, si eso no se da y no se participa electoralmente, incluso aquellos espacios que son en la actualidad gobernados por funcionarios de la oposición, elegidos por sus comunidades, me refiero a Chacao, me refiero a Baruta, me refiero a Latillo, me refiero a las gobernaciones de Nueva Esparta, del Zulia, de Cogede, me falta una, no recuerdo cuál es, etcétera, y aquellos espacios, digamos, en los que la sociedad venezolana, en aquellas pequeñas dimensiones, en aquellas comunidades, han escogido a sus gobernantes. Entonces, si no participan, se lo entregan automáticamente al gobierno sin el menor esfuerzo. No, te pregunto, es una pregunta. Sí, es correcto, pero es que el problema es el siguiente. ¿Tú sabes cuál es la estrategia del gobierno? Ajá. Que ellos con 3 millones de votos que tienen, porque no tienen más, se despachan y se dan el vuelto en los nuevos procesos electorales, porque es muy difícil que la oposición democrática de este país, es decir, los que tienen legitimidad sobre esos 7 millones que eligieron el mundo, González, es muy difícil que vayan a votar después de lo que le hicieron el 28. ¿Con qué moral? Mira, ni que María Corina al revés los mande a votar, van a ir a votar. Ese es el drama que tenemos en este país, porque la democracia floreciente tiene su sustento en la fuerza del voto. Y como aquí están jugando la abstención en la economía del voto desde el gobierno, les encanta convocar elecciones en un ambiente de no participación, porque sabe que la abstención les favorece. Ahora, yo te digo desde ahora, no sé qué tendría que pasar para que esos 7 millones vuelvan a las urnas a votar después que eligieron un presidente y no han podido verlo en el ejercicio de la presidencia. Ok, vamos a leer los mensajes, comentarios que nos llegan a través del Instagram, @Mario Villegas 100, dice @León del Valle 62. Hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos, desaparecidos ya. Subo mi voz también en esa misma dirección. @Ángel Santamaría, saludos Mario y tu gran invitado desde Perú. Cordial saludo a Ángel y a todos los venezolanos que se encuentran en Perú. Dice AP Gerardo, pasamos la página del 28, ¿es lógico ir a elecciones? Bueno, acaba de dar una respuesta muy categórica, a pesar de que no ha dicho exactamente que su movimiento ha tomado la decisión de no ir a votar. Acaba de decir nuestro invitado que ni que María Corina Machado llame a votar, los venezolanos que votaron por el cambio en el 28 de julio van a atender a esa llamada. Dice @QP Gerardo, dice, ¿qué se sabe de Enrique Márquez? Entiendo que todavía está preso, se desconoce su paradero, al menos yo no conozco dónde se encuentra. No sé si tú sabes algo de Enrique. No. Tampoco. León del Valle 62, recuperar la confianza en nosotros como voz más alta expresada en el voto el pasado 28 de julio es la garantía para consolidar lo que hicimos. La libertad lo vale. Más comentarios, amigos, un poquito de paciencia. Ángel Santamaría, ¿qué opinión tienen del comunicado de María Corina del día de ayer?
bueno, ya comentamos una parte de Sí. ese comunicado. No sé si tú quieres añadir algún comentario. Sí, yo lo leí 7 puntos plantea. y me parece que, bueno, María Corina está moviéndose con mucho equilibrio entre mantener el ánimo de lucha por la gente, de la gente, y no extralimitarse, o sea, no caer en situaciones extemporáneas en cada uno de los pasos que se va dando. Porque esta fuerza ha crecido tanto que para asumir una postura tiene que hacer consideraciones y consultas. Y la otra cosa es que hay que ser muy prudente. Yo quiero lanzar un mensaje político cortico. Déjense de desesperación. En una estrategia no se puede decir todo lo que se está haciendo y mucho menos lo que se va a hacer, porque deja de ser estrategia. Ok, seguimos leyendo los mensajes que llegan a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas100. Dice Juan Oliveira 599. Saludos, Mario. También para tu invitado. Ellos están allí a la fuerza y por el fraude consumado. Yo pienso que tendrán que salir por la fuerza. Tú has planteado la fuerza, pero no una fuerza violenta. ¿Cuál es la noción de fuerza? La noción de fuerza es presión social, que está permitida constitucionalmente. Y entender que la comunidad internacional no puede ser indiferente cuando están ocurriendo cosas en un país que les afecta directamente. Ok. @Danire DDP. Ay, no, en lo mismo. El presidente, quien ganó fue Edmundo y por la verdad murió Cristo, dice esta persona. Dice @León del Valle 62. Perfectamente hilado el planteamiento. Estamos en capacidad de aún hacer revertir este despojo a la voluntad popular, enlazando pueblo, comunidad internacional, todos. Siguen los comentarios. Un poquito de paciencia, amigos y amigas. Dice González Sánchez José Marcelino. Razón tuvo Obama y a mi juicio para el pueblo venezolano viene más martirio por sanciones y para los usurpadores acciones mucho más severas. Los sacarán del poder. Ellos no saldrán por caminos verdes. Garrido Francino Elustari. Buenas tardes, licenciado Mario. Saludos al invitado. Una pregunta. ¿Por qué el presidente electo Trump le dijo a una periodista americana que le preguntó por Venezuela y le dijo que solo vea los acontecimientos? No sé, ¿tú conoces algo? Bueno, él agrega otra cosa más, dice en otro mensaje, dice, solo para legitimar a los usurpadores serviría votar en otras elecciones, sin reconocimiento de los resultados del 28 de julio. Jamás habrá elecciones verdaderas. Siguen los mensajes. González Sánchez José Marcelino, aclárame por favor qué llaman y quiénes conforman esa llamada oposición democrática. Uriola 4087, no es el momento para seguir ablandándole, será el juego al régimen. Usted, dice González Sánchez José Marcelino, usted de Eustoquio el 28 de julio llamó a no votar. Si ahora están de acuerdo en ir a elecciones, eso corroboraría que ustedes están al servicio de los usurpadores. Ninguna lógica conduce a otra elección. Recuerdo sí que, no sé si no votar, pero llamaste en algún momento a votar nulo. Sí, Tokio. Llegó un momento en que se veía con mucha fuerza las hipótesis de fraude que tenía el gobierno. Era anular la tarjeta de la MUD o anular la inscripción del mundo, con el firme propósito de dejar sin instrumento de participación a la gran masa electoral que se estaba tejiendo. Luego nosotros en el movimiento dijimos, si nos matan la candidatura del mundo o si nos dejan sin tarjeta, pues iremos a las urnas aunque sea a votar nulo. Pero eso de votar nulo lo dijiste mucho antes de la candidatura del mundo. Mucho antes, pero una vez que se definió la candidatura del mundo, no solamente teníamos un candidato, sino que teníamos 2 tarjetas por las cuales votar y quedó sin efecto. Es una manera preventiva de llevar la política. Ok. Bueno, creo que no tenemos un mensaje, o sí tenemos rapidito, porque nos quedan apenas un par de minutos. @Jaico Dom dice, saludos don Mario, todo aquel que utilizó el eslogan el 10 de enero juro con Maduro, bueno, juró por el diablo, así que vaya para donde un cura porque tiene un gran pecado. Richard Armando Hernández, todos los venezolanos sabemos lo que pasó.
El resto puede quedar así. ¿Para qué votar entonces? Senses File 1945. Buenas tardes, señor Mario. Una pregunta. ¿Por qué no metieron preso al señor Brito? Él sacó unas actas falsificadas. @Montielenderm dice: es triste ver cómo dirigentes opositores llaman a una intervención militar para Venezuela. Me gustaría que respondiera este comentario final. Mira, la verdad, yo te voy a decir una cosa. Cada quien opina por la información que tiene, por la fuente, pero yo he hablado con bastante opositor y no he visto ninguno pidiendo colaboración o diciéndome que la salida es la violencia política o la intervención. La gente habla de presión, la gente habla de protesta, pero siempre en el marco pacífico. ¿Qué pasó el 28? Pero yo sí he visto comentarios desde fuera de Venezuela, de venezolanos en el exterior, incluso a través de las redes, mucha gente impulsando soluciones militares, pero yo soluciones creo, extranjeras. En buena política, amigos míos, es bueno, porque tú no le puedes negar la libertad que la gente tenga de expresarse y de pensar y de expresar lo que piensa. Claro, pero negar que eso existe, negar que eso se está planteando, que lo ha planteado alguien, tú tienes que distinguir quién es un opinador sobre un tema con libertad individual de hacerlo y quién compromete la línea política de un proyecto político. Porque muchas veces por eso es que enreda. Esta posición está muy enredada desde los laboratorios de estrategia y de manipulación. Pero alguien dirige esos laboratorios. Claro, hasta el punto que a veces se le cree más el gobierno para estar o no estar con un compañero de la oposición que lo que diga la oposición. Aquí por lo menos las guías que uno tiene para esto, ¿cuál es la líder de este proceso? Guste o no nos guste. Yo tengo mucha discrepancia con María Corina, pero María Corina es el instrumento, es la vocera de un pensamiento político para producir los cambios. Después pelearemos hasta con ella misma para ver el contenido de esos cambios. Pero lo que si no es una posibilidad, que mientras esto esté como está, va a haber cambios en el Ah, pero la pregunta que te estaba haciendo a propósito del comentario de esta persona que habla no hay violencia. Militares, y yo particularmente no lo acompañaría. Extranjeras, invasiones, ese tipo de cosas. Yo particularmente sé que los voceros que a mi juicio comprometen el proyecto de cambio desde la oposición no están animando desde Venezuela, no están animando salida violenta y yo no las acompañaría. Ok, agradecido, Eustoquio. Muchas gracias, Eustoquio Contreras, dirigente político, abogado, ex viceministro de Relaciones Exteriores, fue constituyente en la constituyente del año 99. Bueno, ahora dirige un movimiento que se denomina Movimiento Independiente por Venezuela. Muy agradecido a él por su presencia y a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en los controles, Emil Lara, en las redes sociales de Radio Rumbo, Aymara Higuera, y frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con V, de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Bienvenidos al municipio de Chacao. Mi nombre es Guardiana Villar de Ya. la Policía Municipal de Chacao. Hoy quiero hablarte del